El olivo. Un árbol que aparece una y otra vez en las Escrituras y que a lo largo de la historia del pueblo de Dios se ha convertido en símbolo de esperanza, de perseverancia, de paz y de bendición. Hoy vamos a sumergirnos en el profundo significado espiritual del olivo en la Biblia. No se trata solamente de un árbol frutal, ni de un simple recurso agrícola del mundo antiguo. El olivo es una imagen poderosa, cargada de enseñanzas que hablan de la fidelidad de Dios, de la paciencia del creyente y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quédate conmigo en este recorrido porque descubriremos juntos cómo el olivo puede transformar la manera en que entendemos nuestra fe y cómo puede inspirarnos a permanecer firmes en medio de las pruebas. Quiero comenzar llevando tu atención al libro de Génesis, donde encontramos el primer gran momento en que el olivo aparece como símbolo. Después del diluvio, Noé soltó una paloma desde el arca para comprobar si las aguas habían disminuido. Esa paloma volvió trayendo en su pico una rama fresca de olivo. A primera vista podría parecer un detalle menor, pero en realidad es un mensaje gigantesco. Aquella rama no era simplemente una hoja verde, era la señal de que el juicio había terminado, de que la tierra estaba lista para volver a dar vida, de que la esperanza había renacido. Esa rama de olivo fue el anuncio de que la misericordia de Dios todavía estaba vigente, de que las aguas no iban a destruirlo todo, sino que un nuevo comienzo era posible. Piensa por un momento en Noé y en su familia. Habían estado encerrados en el arca durante meses, escuchando la lluvia, viendo la tierra cubierta por aguas y sin certeza de cuándo terminaría esa situación. ¿Puedes imaginar la mezcla de miedo, de cansancio, de incertidumbre? Y de repente, una paloma regresa con una señal viva en su pico, una rama de olivo. Ese momento debió haber llenado de alivio y de gozo a quienes estaban esperando. El olivo fue el primer anuncio de que el pacto de Dios seguía en pie. Así también en nuestra vida hay momentos en que todo parece inundado, momentos en los que no vemos tierra firme, en los que parece que los juicios y las pruebas no tienen fin. Y de pronto, el Señor nos muestra una señal, un pequeño brote de esperanza, una rama verde en medio del caos. El olivo se convierte entonces en recordatorio de que el Señor no nos abandona, de que después de la tormenta viene la paz, y de que su misericordia siempre tiene la última palabra. Avanzando en la Escritura, el olivo aparece en los Salmos como una figura para describir al justo. El salmista dice: «Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre». ¡Qué imagen más poderosa! El justo no es comparado con un árbol cualquiera, sino con un olivo verde. ¿Y por qué el olivo? Porque es un árbol de larga vida, capaz de resistir sequías, capaz de dar fruto año tras año, y cuyo aceite era considerado un tesoro en la antigüedad. El justo es como un olivo verde porque su vida está plantada en la presencia de Dios, porque no depende de las circunstancias externas, porque aun cuando el ambiente es hostil, su raíz está firme y sigue produciendo fruto. Aquí quiero que pienses en tu propia vida. ¿Te consideras hoy como un olivo verde en la presencia del Señor? ¿O sientes que tu raíz se ha debilitado, que tu fruto se ha detenido, que las sequías espirituales han dejado tus ramas secas? Todos pasamos por temporadas difíciles, pero la invitación de la palabra es a volver a la raíz, a beber del agua viva que solo Cristo puede darnos. El olivo nos enseña a perseverar, a confiar en que mientras estemos plantados en la casa de Dios, nuestra vida seguirá verde, seguirá viva, seguirá dando fruto. Otro aspecto maravilloso del olivo es que no produce fruto de inmediato. Se necesita paciencia, se necesita esperar años para que un olivo comience a dar aceitunas. Pero cuando llega el tiempo, el fruto es abundante y valioso. Así también nuestra vida espiritual. No siempre vemos resultados rápidos, no siempre cosechamos de inmediato. Pero si permanecemos firmes, si seguimos confiando, llegará el tiempo en que nuestro fruto será evidente y bendecirá a otros. La vida cristiana no es una carrera corta, es una maratón, y el olivo nos recuerda que lo que vale la pena lleva tiempo y requiere perseverancia. Ahora, quiero detenerme y hacerte una pregunta. ¿Qué estás esperando de Dios en este momento? ¿Hay alguna oración que has levantado una y otra vez sin ver todavía respuesta? Recuerda el ejemplo del olivo. Aunque no veas fruto ahora, aunque parezca que no pasa nada, la raíz está trabajando bajo tierra, preparándose para dar vida en su tiempo. No pierdas la esperanza. El olivo nos enseña que la bendición llega a quienes perseveran en la fe. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, el olivo adquiere un significado aún más profundo y más revelador. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 11,
nos da una de las enseñanzas más ricas de toda la Escritura utilizando precisamente la imagen del olivo. Pablo compara al pueblo de Israel con un olivo cultivado, un árbol cuidado por Dios, con raíces santas y un tronco fuerte. Sin embargo, explica que algunas ramas fueron cortadas debido a la incredulidad, y que en su lugar fueron injertadas ramas de olivo silvestre, es decir, los gentiles. Este pasaje es de una riqueza inmensa porque nos muestra que el olivo no es solo un árbol de paz y bendición, sino también un símbolo de identidad, de pertenencia y de la gracia expansiva de Dios. El mensaje es claro: Israel es el olivo natural, pero en Cristo nosotros, que no pertenecíamos al pueblo, fuimos injertados para participar de la misma raíz, de la misma savia, de la misma promesa. La imagen del injerto no es casual. Cuando un agricultor injerta una rama en un tronco, esa rama recibe la vida, la savia y los nutrientes del árbol original. Así también nosotros, al creer en Cristo, recibimos la vida espiritual que fluye desde la raíz santa. Pablo también hace una advertencia muy seria en este pasaje. Él dice que las ramas silvestres no deben jactarse contra las ramas naturales. En otras palabras, no debemos caer en el orgullo espiritual ni pensar que somos mejores que Israel. Si hoy estamos en pie, es gracias a la raíz, no a nosotros mismos. La gracia nos alcanzó, no porque lo mereciéramos, sino porque Dios en su misericordia decidió incluirnos en su plan eterno. Aquí encontramos una lección poderosa: la fe no debe hacernos orgullosos, debe hacernos humildes y agradecidos. Quiero que pienses por un momento en lo que significa estar injertado en ese olivo espiritual. Tu fe no está aislada, tu fe no empezó contigo, tu fe está conectada con una historia milenaria que comenzó con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David, con los profetas. Todo lo que ellos esperaban, todo lo que ellos anunciaban, llegó a su cumplimiento en Cristo, y ahora tú eres parte de esa historia. ¿No es esto increíble? ¿No es maravilloso pensar que tu vida hoy está unida a un plan que comenzó miles de años atrás? Reflexiona en esto y escribe en los comentarios cómo entiendes tu lugar en ese gran olivo espiritual. El olivo también está presente en uno de los momentos más intensos de la vida de Jesús, el huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite, y no es casualidad que ese huerto estuviera lleno de olivos. Allí, en medio de esos árboles, Jesús enfrentó la hora más difícil antes de la cruz. El Evangelio nos dice que oró con tanta intensidad que su sudor caía como gotas de sangre. Allí clamó al Padre pidiendo, si era posible, que pasara de él aquella copa, pero añadió, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué Getsemaní estaba rodeado de olivos? Porque el olivo y su fruto necesitan ser prensados para dar aceite. Y en ese lugar, Jesús fue puesto bajo una presión tan grande que de su agonía brotó nuestra redención. Así como el fruto del olivo es triturado para que salga el aceite, el Hijo de Dios fue quebrantado para que de su sacrificio saliera vida eterna para nosotros. El huerto de los olivos se convierte así en una predicación silenciosa del Evangelio. Cada rama, cada tronco, cada fruto parece decirnos, la salvación vino a través de la obediencia de Cristo bajo la mayor de las presiones. Aquí quiero hablarte a ti directamente. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en tu propio Getsemaní? Un momento de tanta presión, de tanta angustia, que sentías que no podías más. Recuerda que Jesús estuvo allí primero. Él sabe lo que significa clamar al Padre con lágrimas, Él sabe lo que es enfrentar la soledad y la traición, Él sabe lo que es ser puesto bajo la prensa del dolor. Y precisamente porque Él pasó por ese Getsemaní, hoy puede fortalecerte en medio de tus propias pruebas. El olivo de Getsemaní nos enseña que de la presión más dura puede salir el aceite más precioso. Que de las pruebas más intensas puede brotar el testimonio más poderoso. No temas si estás atravesando una temporada difícil. No creas que el Señor te ha olvidado. Quizás estás siendo prensado, pero ese proceso no es para tu destrucción, es para que de ti salga fruto, salga aceite, salga testimonio que bendiga a otros. El aceite del olivo es, quizás, uno de los símbolos más ricos y profundos que encontramos en toda la Biblia. No es un simple producto agrícola, es un lenguaje espiritual, un reflejo visible de lo invisible. Desde el Antiguo Testamento, Dios instruyó a Moisés para que preparara un aceite especial de unción con el que se consagraran sacerdotes, reyes y utensilios sagrados. Ese aceite, siempre proveniente del olivo, era la marca visible de que algo o alguien había sido apartado para Dios. Cuando un sacerdote era ungido, el aceite caía sobre su cabeza, impregnaba su cabello, corría por su barba, llegaba hasta su ropa.
Era imposible que alguien ungido no quedara marcado por el aroma y por la presencia del aceite. Pero lo que realmente importaba no era el líquido en sí mismo, sino lo que representaba. Ese aceite señalaba la venida del Espíritu Santo sobre la vida de esa persona. Ungir era reconocer que la persona ya no se pertenecía a sí misma, que había sido escogida para un propósito mayor, que debía caminar en la obediencia de Dios. Y este principio sigue vigente hoy. El aceite del olivo nos habla del Espíritu Santo que unge, que capacita, que consagra, que llena de poder a todo aquel que se entrega a la voluntad del Señor. Piensa en David, aquel joven pastor que cuidaba ovejas en los campos de Belén. Cuando Samuel lo ungió con aceite, la Escritura dice que desde ese día el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. El aceite no era un simple ritual, era el símbolo de un cambio radical. El muchacho pastor se convertía en el futuro rey. Y lo mismo sucede cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nuestras vidas: lo ordinario se convierte en extraordinario, lo débil se convierte en fuerte, lo pequeño se convierte en instrumento poderoso en las manos de Dios. El aceite de olivo también tenía otro uso sagrado: encender las lámparas del tabernáculo y más tarde del templo. El candelabro de 7 brazos debía permanecer encendido día y noche, alimentado constantemente con aceite puro de olivo. Aquí encontramos otra lección profunda. La lámpara simboliza nuestra vida, y el aceite representa la presencia del Espíritu Santo que la mantiene encendida. Sin aceite, la llama se apaga. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana se convierte en rutina vacía, en religión sin poder, en palabras sin fuego. Por eso necesitamos buscar diariamente el aceite fresco del Espíritu, porque sólo así nuestra luz seguirá brillando en medio de la oscuridad del mundo. Jesús mismo utilizó esta enseñanza en la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas fueron prudentes y llevaron aceite suficiente para sus lámparas, mientras que las otras 5 fueron insensatas y se quedaron sin aceite justo cuando el esposo llegó. El resultado fue que las prudentes entraron a las bodas, y las insensatas quedaron fuera. Esta parábola no es solo una historia antigua, es un llamado urgente para nosotros hoy. No podemos vivir de la experiencia pasada, no podemos depender de la fe de otros, no podemos pretender estar preparados si nuestra lámpara está vacía. Cada uno de nosotros debe tener su propio aceite, su propia relación con el Espíritu Santo, su propia vida encendida en la presencia de Dios. Quiero detenerme aquí y hablarte con toda sinceridad. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está llena de aceite fresco, o está a punto de apagarse? Tal vez llevas tiempo caminando en sequedad, sintiendo que tu fe se ha vuelto rutina, que ya no arde como antes. Este es el momento de clamar al Señor para que renueve tu vida, para que te llene de su Espíritu, para que derrame sobre ti ese aceite que vuelve a encender lo que parecía apagado. No dejes que el paso del tiempo ni las preocupaciones de la vida roben tu fuego. Mantén tu lámpara llena, porque el esposo viene, y cuando llegue, debemos estar preparados. El aceite de olivo también aparece en la parábola del buen samaritano. Cuando aquel hombre encontró al herido en el camino, dice Jesús que lo vendó derramando sobre sus heridas vino y aceite. El aceite era usado en el mundo antiguo como calmante, como bálsamo, como medicina que ayudaba a sanar. Y qué hermoso es pensar que el Espíritu Santo es también nuestro sanador interior. Él derrama su aceite sobre nuestras heridas emocionales, sobre nuestros corazones quebrantados, sobre nuestras cicatrices del pasado. Tal vez tú que me escuchas hoy llevas heridas que nadie ve, dolores que has escondido durante años, marcas que te cuesta superar. Déjame decirte algo con toda seguridad: el aceite del Espíritu puede sanar lo que ninguna medicina humana puede sanar. Él puede restaurar lo que parecía perdido, puede darte paz donde había ansiedad, puede darte esperanza donde había desesperación. Y ahora, después de todo lo que hemos reflexionado juntos, quiero dejarte con un desafío y con una invitación. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si sientes que el símbolo del olivo te ha hablado de una manera nueva, quiero que lo escribas en los comentarios. Cuéntame cómo esta enseñanza se aplica a tu vida, qué rama verde de esperanza has visto en medio de tus aguas, qué fruto estás esperando que Dios dé en tu vida, o qué herida quieres que el Espíritu Santo sane con su aceite. Tus palabras no solo serán un testimonio personal, también serán una bendición para otros que leen y que necesitan escuchar lo que Dios está haciendo en ti. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para seguir profundizando juntos en la palabra de Dios. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos y ayúdame compartiendo este contenido con tus amigos y familiares. Así como la paloma llevó una rama de olivo a Noé,
tú puedes llevar este mensaje de esperanza a alguien que lo necesita. Y no olvides seguirme también en X, donde todos los días comparto reflexiones bíblicas breves que pueden animarte y mantener encendida tu lámpara espiritual durante la semana. Quiero cerrar con estas palabras: sé como el olivo. Persevera en medio de la sequía. Da fruto a su tiempo. Deja que tu vida arda con el aceite del Espíritu. Y cuando lleguen las pruebas, recuerda que incluso bajo la prensa de Getsemaní, el olivo sigue dando aceite. Que tu vida sea un testimonio vivo de la gracia de Dios, un árbol plantado en su presencia, verde, firme y lleno de esperanza. Y que cada vez que veas un olivo, recuerdes la promesa eterna de nuestro Señor, que Él nunca nos deja, nunca nos abandona, y siempre cumple lo que ha prometido.